¿Ya? Bien, bueno, si no se nos escucha por detrás, nos lo decís tranquilamente y ya está. Bueno, pues buenas tardes. Qué bonita audiencia vamos a tener hoy, a pesar de que es un viernes por la tarde a las 5, pero bueno, muchas gracias por venir a todos. Soy Raúl Carrasco, analista de política internacional en el canal de divulgación de política internacional de YouTube VisualPolitik. Y bueno, hoy tenemos el honor de contar con dos contertulios magníficos. Por un lado, Pablo Sapag Muñoz, de origen sirio, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, de donde también es doctor, autor prolífico, tiene un montón de artículos, participaciones en libros y demás. De hecho, tiene dos libros escritos, que es Siria en perspectiva, uno publicado en 2017 y otro en 2019, y hay otro también que está escrito en inglés. Y bueno, es una de las voces más autorizadas seguramente para poder hablar de este curioso, bueno, y complejo tema que nos atañe hoy, ¿no? Que es Israel y Palestina, precisamente porque ha tenido o tiene una larga carrera como bueno, un trabajo de campo extenso como periodista de guerra también, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos a David de la Rosa, Daniel de la Rosa, o bueno, Dani, que es graduado en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad del País Vasco y también diplomado en Defensa Nacional por el CSDEN. Actualmente trabaja como consultor en RETI España, que es una consultora de relaciones gubernamentales y asuntos públicos, y también es fundador del podcast de asuntos internacionales magnífico. Además, os recomiendo que le echéis un vistazo en Spotify, creo que también está en alguna plataforma, que se llama Atlántico Norte. Es magnífico también. Así que, bueno, el 7 de octubre tuvo lugar un atentado terrorista, en este caso en Israel, por parte del grupo palestino Hamas, donde murieron cerca de 1.400 personas. A día de hoy ya hay en torno a 15.000 fallecidos a causa de este conflicto. Y hoy mismo se ha dado fin al alto al fuego que se había establecido hace 5 días y por el que se había hecho porque se ha hecho de hecho una serie de intercambio de rehenes, ¿no? Pero hoy por la mañana ya nos hemos encontrado con sirenas también en Israel, en este caso alertando a toda la población por los bombardeos y también bombardeos de parte de Israel a la Franja de Gaza. Por eso creo que la primera pregunta con la que debemos comenzar es ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cuáles son los antecedentes que nos han llevado a este punto tan crítico, sobre todo en la Franja de Gaza, pero también en Cisjordania? Aunque bueno, se habla sobre todo de la Franja de Gaza porque allí está sobre todo Hamas, ¿no? Entonces bueno, cualquiera que quiera empezar, pues Pablo. Bueno, pues en primer lugar muchísimas gracias a las asociaciones por invitarme. En particular quería agradecer a Andy, a quien conozco y que me ha invitado. Agradecer la asistencia de tanto público hoy, la verdad es que es estimulante, y por supuesto a Raúl y a Daniel por compartir mesa. Yendo a lo concreto, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Bueno, podemos, digamos, utilizar distintos marcos temporales para ver cómo se ha llegado hasta aquí. Si nos vamos a lo profundo, a lo lejano, para mí el momento inicial de lo que se vive en esa región del mundo, y en particular en la concreta a la cual se ha referido Raúl, hay que encontrarlo en el año 1916. En 1916 se firma los acuerdos secretos de Sykes-Picot entre el Reino Unido y Francia para repartirse lo que eran las provincias, los pachalicatos de la Siria histórica, en manos, desde ya casi 4 siglos, del Imperio Turco Otomano, ¿no? Tenían muy claro los británicos y los franceses que eran imperios modernos en expansión después de la caída del Imperio Español y del otro imperio histórico importante, que era el Imperio Turco, que bueno, tenían un interés preferente en esa región, que es una región clave desde el punto de vista geopolítico, pero también desde el punto de vista de las rutas comerciales, ¿no? Es una región bisagra, Oriente Próximo, Oriente Medio, como queramos,
Asia Occidental, o yo prefiero llamarla Bilad al-Sham, la Siria histórica, respecto a esas cuestiones, ¿no? El siguiente momento es 1917, cuando se produce la Declaración Balfour. La Declaración Balfour es una declaración por la cual el Reino Unido se compromete con el movimiento sionista internacional a crear un Estado judío en Palestina. Esto tiene que ver con cuestiones no solamente de interés del propio Imperio Británico en ese momento, a los cuales me he referido antes, sino que también a cuestiones que tienen que ver con una coincidencia ideológica desde el punto de vista del sionismo con ciertos movimientos que se estaban dando en Europa en ese momento y que también influían claramente en la política exterior del Reino Unido, de Francia y en menor medida de Estados Unidos, porque Estados Unidos, y en esto hay que ser muy claros, en ese momento solo era una potencia panamericana, una potencia hemisférica occidental panamericana, no era una potencia mundial. Habrá que esperar hasta después de la Primera, incluso de la Segunda Guerra Mundial para eso. Eso sería en lo lejano, y esa es la clave, hay que entender eso, ¿no? Es decir, hay unos responsables muy directos de lo que ocurre ahí. A partir de ahí se van produciendo llegadas de judíos que escapan de las persecuciones en Europa, o bien que creen ideológicamente en el proyecto sionista, ¿no? De la construcción de lo que se llamó un hogar nacional judío en Palestina. Obviamente el ascenso al poder del nazismo pues va a hacer que esos viajes de judíos europeos, sobre todo askenazíes, a Palestina se incrementen, y obviamente después del Holocausto pues esto va a ser clave, ¿no? A partir de ahí nos encontramos con la resolución de partición de Palestina de 1947 de Naciones Unidas. Ahí además hubo un acuerdo entre los grandes, no solamente por parte de Estados Unidos, la Unión Soviética también de alguna manera apoyó eso. Habría que profundizar un poco el porqué. Yo creo que ahí se produjo una coincidencia de intereses, ¿no? Porque los judíos también habían sido perseguidos, fueron perseguidos inicialmente en España en 1492, ¿no? Pero a partir de ahí hubo pogromos en distintos lugares y en Rusia también. Por lo tanto, había cierto interés por deshacerse de la población judía europea y había esa coincidencia de intereses, y por eso se vota la partición de Palestina el 47, que se consuma el 48, y a partir de ahí, bueno, pues se producen una serie de conflictos posteriores, porque la partición no es efectiva desde el punto de vista real, no se crean dos estados como planteaba la resolución de Naciones Unidas del 47, y a medida que se van produciendo los conflictos posteriores, el 56, el 67 con la Guerra de los 6 días, la Guerra de Octubre, Tisrín en la nomenclatura árabe, Yom Kippur en la nomenclatura israelí del 73, ¿no? Pues va a generar nuevos movimientos de población, nuevos desplazados, pero también, digamos, un incremento del territorio que Naciones Unidas le había asignado al Estado de Israel originalmente el 47. Entonces, el problema se va a ver cada vez más, digamos, complicado por este tipo de cuestiones. En lo más inmediato hay otra fecha clave, que es 1993, los famosos acuerdos y manidos acuerdos de Oslo, que para mí son papel mojado, son letra muerta, nacieron muertos, porque no se puede plantear una solución de dos estados si no se dice cómo se va a hacer eso, sobre todo cuando desde la parte palestina lo que hay es poco más que una especie de mancomunidad de municipios desconectados entre sí en Cisjordania, y por otra parte Cisjordania desconectada de Gaza, ¿no? Y no se resolvían cuestiones claves como la capitalidad de Jerusalén, que se había puesto sobre la mesa en los acuerdos de Oslo, pero eso hay que implementarlo porque Jerusalén estaba ocupado por los israelíes desde el año 67, por lo tanto, si no concretas cómo vas a concretar la capitalidad de los dos estados, o una capitalidad compartida, o una internacionalización de la ciudad de Jerusalén, lo que fuera, pues hay problemas. Los acuerdos de Oslo tampoco contemplaron el retorno de los palestinos. Hablamos de hoy en día casi 4 millones o 5 millones de palestinos desplazados
en la región inmediata de Oriente Próximo y Medio, solo en Jordania hay 3 millones, en Siria hay 600.000, hay 200.000 en el Líbano, hay otros 200 y pico mil en Egipto, en los países del Golfo pues otros tantos, e incluso más lejanos, ¿no? Quizás nos pueda tocar más de cerca recordar aquí que el país del mundo que más palestinos tiene fuera de Oriente Próximo es Chile, que tiene 500.000 palestinos, ¿no? Y que quieren volver muchos de ellos, ¿no? Y claro, en Oslo no se resuelve la cuestión del derecho al retorno, es decir, ¿por qué si se permitía el que judíos europeos se fueran a instalar en Palestina y sin embargo no se planteaba cómo se iba a resolver esa cuestión? Y por último, Oslo tampoco atiende a las cuestiones de seguridad, uno de los elementos fundamentales para que un Estado sea tal Estado, ¿no? En fin, derecho internacional lo plantea claramente, hablamos de la soberanía, el territorio, la población, el reconocimiento, pero también la capacidad de autodefensa. Y en los acuerdos de Oslo hay una cláusula que impide que los palestinos puedan tener un ejército, ¿no? Por lo tanto, los acuerdos de Oslo nacen muertos. Para mí han sido una coartada para no resolver esto, porque yo creo que a los 5 grandes, que son los 5 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China, no les interesa mayormente que el conflicto se resuelva, es decir, les interesa mantener la desestabilización permanente de la zona. Yo creo que tenemos que abrir un poco el foco, no solo centrarnos en la cuestión israelo-palestino, palestino-israelí, sino en la desestabilización permanente, ¿no? Si miramos los últimos años, pensemos en el caso de Irak desde el año 91, el año 2003, pensemos Siria del 2011 al 2018, pensemos en el Líbano, las continuas crisis en la región en las que no solamente hay causas internas, sino que hay externas, ¿no? Por eso digo que Oslo, digamos, 1993 es una fecha importante. Y ya 3 fechas más. 2005, cuando se produce la retirada parcial del ejército israelí de Gaza, pero digamos Gaza queda cercada, es decir, es una ocupación indirecta, ¿no? Gaza estaba ocupada hasta esa fecha que he dicho, 2005, 2006, cuando se produce la retirada de las tropas israelíes de dentro de Gaza, pero Gaza queda cercada, es decir, los accesos a Gaza, tanto por tierra como por mar, desde luego por aire no. Yo quiero recordar, estuve en la inauguración del aeropuerto de Gaza, que inauguró el presidente José María Aznar con el entonces presidente palestino Yasser Arafat, porque el aeropuerto de Gaza lo financió la cooperación española. Y, el primer vuelo que aterrizó era el vuelo en el que iba el presidente Aznar, su delegación y los periodistas que les acompañábamos. 3 meses después de eso el aeropuerto fue bombardeado y ahora ni siquiera se encuentra en Google Maps. Es decir, yo a veces me meto para acordarme de que estuve ahí y ya no aparece, ¿no? Entonces, sí, las tropas israelíes se retiraron, pero no se resolvió el estatuto de Gaza, es decir, quedó una especie de limbo sin poder controlar sus propias fronteras terrestres, ni siquiera la frontera con Egipto, con el paso de Rafah, y desde luego tampoco la marítima, por eso decía que la aérea ni se contemplaba, ¿no? 2014 es otra fecha muy importante, también se produce otra crisis, no tan grande como esta actual, pero también se produce otra crisis militar en Gaza, entre milicias palestinas y el ejército, el Tesal, el ejército israelí, pero también en esa fecha hay 2 cuestiones importantes que tienen que ver con la política interna de cada una de estas partes, ¿no? Los palestinos tenían que haber celebrado elecciones en torno a esa fecha, y no se ha resuelto eso. Los palestinos no han renovado su institucionalidad desde hace bastante tiempo. Y por una parte tenemos la Autoridad Nacional Palestina en Ramallah, con el presidente Mahmoud Abbas, que está muy mayor y que prácticamente pues cumple funciones representativas y poco más. Y luego en la Franja de Gaza, en elecciones anteriores de 2008, se había impuesto Hamás como fuerza política fundamental en Gaza respecto a lo que era Fatah, ¿no? Y aquí un pequeño paréntesis. Hamás es sobre todo un movimiento nacionalista. En segundo lugar es un movimiento islamista.
sobre todo es un movimiento nacionalista de resistencia palestina. En Hamás o en las listas de Hamás han sido elegidos diputados cristianos de Gaza, porque aquí hay muchos equívocos respecto a esto. El conflicto no tiene absolutamente nada que ver con lo religioso, es un conflicto de libro clásico material por el territorio, no es un conflicto religioso, ¿no? Cierro el paréntesis. Y por tanto nos encontramos con una dirigencia palestina dividida y no concertada, y eso evidentemente va a disminuir sus posibilidades de o bien intentar revivir Oslo o bien buscar otro tipo de soluciones, que podría ser plantearlo de un solo Estado, como han planteado algunos grupos palestinos. Pero por otra parte, en esa época Israel también entra en una crisis política interna. Digamos, la clase política israelí a partir de los años 2000 no se corresponde con la clase política israelí clásica desde la fundación del Estado de Israel. Poco tiene que ver Benjamín Netanyahu con Golda Meir, Moshe Dayan, Ben Gurión, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, digamos, genera problemas internos dentro de la política israelí, que habitualmente estaba dividida, como sabemos, en el bloque conservador Likud y el bloque laborista, ¿no? Pero que también tenía otro clivaje, que era el clivaje un poco étnico, ¿no? Entre los judíos askenazíes, que son los que controlaban el poder, porque el movimiento sionista esencialmente es un movimiento askenazí, europeo, occidental, genéticamente occidental, y luego los sefardíes, ¿no? Los sefardíes, no ya españoles, porque como dije antes fueron expulsados en 1492, pero los sefardíes, es decir, los judíos árabes, que los había, y sobre todo los de Grecia, Chipre y otros lugares. Pero a partir de la caída del muro de Berlín va a llegar un influjo muy importante de judíos rusos, que van a generar o van a construir partidos políticos dentro de Israel que van a ser capaces de romper ese bipartidismo que existía entre el Likud y el laborismo. Y por tanto el sistema político israelí se va a volver un sistema político inestable. Si a eso le sumamos los casos de corrupción que se le van acumulando al primer ministro Benjamín Netanyahu, ¿no? Pues la propia dirigencia israelí también va a tener problemas para tomar decisiones audaces, como en su momento tomó, por ejemplo, Isaac Rabin con los acuerdos de Oslo, que le costaron la vida, meses después de los acuerdos, etc. Por eso creo entonces que 2014 es otra fecha previa importante a esta que nos ha comentado Raúl, que es la del 7 de octubre. No es una fecha casual, los ataques de Hamás no, digamos, no son casuales, ¿no? Yo antes mencionaba la guerra de Tisrín, la guerra de octubre, la que los occidentales, Israel es genéticamente occidental, es un producto occidental, ¿no? Por eso los occidentales utilizan la nomenclatura israelí de la guerra del Yom Kippur, pero la nomenclatura árabe es la guerra de Tisrín, octubre, ¿no? Ahora, por cierto, bueno, ayer ya no, porque terminó, ayer era Tisrín Azani, que es noviembre, en fin. Entonces, el 6 de octubre es una fecha muy importante para los países de lo que se conoce como la Siria histórica o Bilad el-Sham, porque el 6 de octubre se produjo otra acción sorpresa importante que sirvió para que Egipto y Siria de alguna manera se resarcieran de lo que había sido su enorme fracaso en la Guerra de los 6 días, ¿no? Siria recuperó una parte pequeña del Golán, pero suficiente para, digamos, lavar de alguna manera el fracaso de la Guerra de los 6 días, y Egipto recuperó el Sinaí entero. Por lo tanto, no es casual que los ataques de Hamás se hayan producido la noche del 6 al 7 de octubre. Es decir, cuando hablamos de esa región hay que tener en cuenta siempre lo simbólico, es muy importante. Aquí pasó absolutamente desapercibido, pero la semana o los 3 días anteriores al 7 de octubre pasaron cosas muy importantes, ¿no? Hubo un ataque israelí. Israel ataca todas las semanas Siria, no suele salir en los medios nunca, todas las semanas los ataca, en el marco de unas líneas rojas que hay por las partes, ¿no? Pero curiosamente el 2 de octubre de este año atacó Deir ez-Zor. Deir ez-Zor está en el noreste de Siria y no es una zona que ataque Israel. Normalmente Israel ataca la zona sur de Siria, ¿no?
puede ser el aeropuerto de Damasco, incluso siempre de noche, nunca de día, el aeropuerto de Alepo, siempre de noche, nunca de día, pero no ataca en esa otra zona porque esa es una zona además donde hay un acuerdo tácito entre Estados Unidos y Rusia respecto al control del espacio aéreo, y sin embargo atacó en Deir ez-Zor, se produjeron bastantes bajas, víctimas, y eso generó un cambio del control del espacio antiaéreo sirio, y el día 5 se produjo un atentado muy grande en la ciudad de Homs, en Siria, con 100 y pico muertos, ¿no? Es decir, las cosas ahí no pasan por casualidad, pasan en un marco concreto y pasan en un marco referencial concreto, en este caso 50 aniversario de la guerra de Tishrin, ¿no? Y eso hay que tenerlo ahí un poco claro. ¿Por qué Israel, digamos, se vio sorprendido? Y ese es el gran éxito de Hamás, ¿no? Es decir, Hamás de alguna manera lo que buscaba ya lo consiguió, que es poner en tela de juicio la seguridad del Estado de Israel. El proyecto sionista y el proyecto, en definitiva, del Estado de Israel tiene tres patas o tres pilares, si prefieres, ¿no? Una es la demográfica, sin, digamos, la atracción de judíos del resto del mundo de Israel, el proyecto se cae, y hay que tener en cuenta que además, al ser una etnorreligión, no tiene una profundidad demográfica excesiva, ¿no? En segundo lugar es el territorio, ¿no? Necesitas territorio para acomodar a la población, pero para que esos dos pilares funcionen, en demografía y territorio, necesitas seguridad. Lo que quedó en entredicho fue la seguridad. ¿Por qué falló la seguridad en Israel? Eso es lo que se está debatiendo ahora. Hay un debate profundísimo en Israel desde el mismo 7 de octubre, porque evidentemente tenían noticias, tenían avisos, es decir, esto un ataque de las dimensiones del 7 de octubre no se prepara de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, eso nos está hablando de ciertas disputas dentro de la propia dirigencia israelí, por ejemplo, disputas entre los propios servicios secretos, el Shin Bet por un lado, por otro lado el Mossad, etcétera, pero también la cuestión de la dependencia de la oficina del primer ministro de estos otros partidos que les decía antes que se han ido creando en Israel después del colapso de la Unión Soviética y que han cambiado un poco el panorama. Por último, Israel se fió demasiado, y le pasó un poco como a Estados Unidos el 11S, se fió mucho en la seguridad a partir de lo tecnológico. Y eso no funciona, eso está claro que no funciona. Tú necesitas ojos y oídos y necesitas gente que sepa procesar bien la información, ¿no? Es decir, la inteligencia no es información, la inteligencia es información procesada y hay que saber procesarla. Y en la sociedad israelí, como les decía antes, se ha producido un cambio importante, ¿no? Y por eso se veían cosas realmente estrambóticas como celebrar un festival o un concierto o una rave en un sitio que era territorio ocupado, por otra parte, porque cuando Israel se retira el 2005, mueve la valla de Gaza para crear una especie de buffer zone o zona de colchón. Y entonces uno dice, bueno, es que sencillamente las nuevas generaciones israelíes parece que se creen que se ha normalizado su situación en la región, y no se ha normalizado ni se va a normalizar, no es posible que se normalice, ¿no? Entonces creo que la confluencia de todas estas cuestiones, las fechas lejanas y las más cercanas, pues explican cómo hemos llegado al 7 de octubre. Por parte palestina, y cierro con esto, obviamente Hamás no solamente buscaba lo que ha conseguido, que es poner en jaque, sobre todo desde el punto de vista psicológico, la cuestión de la seguridad de Israel y del proyecto sionista, pero lo que buscaba también era intentar posicionarse de cara a la transición que podría haber dentro de la dirigencia palestina cuando Mahmoud Abbas, Abu Mazen, digamos, cambie. Es decir, por ejemplo, con la acción del 7 de octubre Hamás ha subido bastante sus bonos en Cisjordania, que no es una zona donde Hamás ha tenido fuerza. Eso por ahí, por ahora. Sí. Pues tal y como ha dicho Pablo, es un privilegio estar aquí con todos vosotros, más que nada porque poder dar mi opinión y mi forma de entender este conflicto a un montón de personas jóvenes
que tratan de entender cómo funciona el mundo es una cosa esperanzadora, visto lo visto. Estoy bastante de acuerdo en prácticamente todo con la contextualización que ha hecho Pablo. De hecho, creo que ha enmarcado muy bien el debate, si bien creo que hay un par de elementos que hay que tratar, no porque aquí podamos malinterpretarlo, sino porque fuera acostumbran a hacerse. Por ejemplo, la cuestión de quién estaba antes, que se habla mucho. Yo creo que es una pregunta que no solo es absurda, sino que no sirve para solucionar en modo alguno el conflicto. Si nos ponemos a hablar de los filisteos en su día, o nos ponemos a hablar de cómo había población levantina y cómo los árabes llegan en el año 600, estaríamos teniendo un debate historiográfico, pero un debate que no sirve en nada para solucionar el conflicto ni para gestionarlo siquiera. Simplemente estaremos diciendo cuándo había uno y cuándo había otro. ¿Llegó población judía? Sí, perfecto. Aquí es donde quería ir. Israel se crea, efectivamente, con, entre otras cosas, personas que había allí y personas que llegan de fuera. Las personas que llegan de fuera llegan porque se crea un Estado judío. Fantástico. En términos occidentales, hoy diríamos que es una aberración construir una nación en base a una religión. Pero tenemos que tener en cuenta cómo se fueron generando las identidades y cómo fueron mutando. Cuando se crea la mayor parte de los estados europeos, la religión juega un papel clave en catalizar esa construcción de la identidad nacional. También lo hace el idioma, por otro lado. En el caso judío ocurre un poco parecido. Ocurre unos años después, evidentemente, porque Italia, por ejemplo, es de finales del 19, igual que Alemania, y esto estamos hablando pues, de principios del 20. Pero la diferencia no es tan grande. Coincide además con muchos movimientos colectivistas, como pueden ser los fascismos, como pueden ser socialismos y comunismos, de forma que el nacimiento de ese Estado, que hoy entendemos como artificial, en su momento tenía sentido. De la misma forma, los países árabes, que de hecho cuando con el califato omeya se plantea que el árabe sea la lengua en la cual se escribe el Corán y se explica a los fieles, unifica en gran medida esa identidad a través de la religión y a través del idioma, ambos elementos. Pero el espacio en el cual está impreso el Islam en ese momento es tan grande que es imposible generar un único Estado. Entonces hay un poco dos corrientes. Por un lado hay estados que se centran en su creación nacional más o menos exitosa, porque hay de todo en la religión, y hay otros que se basan en el panarabismo o en el arabismo, como podría ser por ejemplo el caso de Siria, que tiene una construcción nacional más laica en ese sentido que otros estados. Entonces estoy de acuerdo cuando planteas que no es un conflicto religioso, es un conflicto identitario y nacional, pero es un conflicto identitario y nacional donde la religión actúa como vehículo tractor de esa identidad. Es cierto, hay población cristiana, tanto árabe como levantina, en el lado palestino e incluso dentro de Hamas, como también es cierto que lo hay dentro de Israel, pero sí quería hacer ese matiz, es decir, fueron llegando población judía que no estaba allí asentada previamente, pero fue porque la construcción nacional en el marco de esos movimientos sociales tenía sentido que así fuera, no es como a veces parece simplemente una técnica de laboratorio, sino que dentro de la lógica de las cosas ocurre, igual que Hitler exigía a los sudetes porque hablaban alemán y decía que eran étnicamente idénticos. Bueno, pues, es como funcionaba en aquel entonces. Vale, perfecto, es que como estoy de acuerdo con el contexto, tengo que seguir un poco una línea más distinta. Vale, en cuanto a Israel, en cuanto a la inestabilidad del gobierno, de nuevo estoy muy de acuerdo, pero también hay que señalar que no solamente fue un problema de inteligencia, fue también un problema político el por qué han sido sorprendidos. Uno de los elementos que está saliendo a la luz ahora es que entre 12 y 24 batallones de la división que tendría que estar custodiando la zona de la Franja de Gaza habían sido desplazadas a Cisjordania para la protección de los colonos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el gobierno de Netanyahu depende de esos partidos de los que bien hablaba Pablo, que están muy centrados en cómo proteger a esos colonos, cómo seguir ampliando tierras. Entonces, es cierto que hay un problema securitario y de hecho había causado serios problemas entre los cuerpos y fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia y el gobierno, hasta tal punto de que había habido varias manifestaciones contra el gobierno de Netanyahu. De hecho, uno de los elementos claves en la inestabilidad de los servicios de seguridad en Israel son las quejas, porque aquellos que son judíos ortodoxos y que se dedican exclusivamente a estudiar la Torá no tienen que hacer el servicio militar como si tienen que hacerlo el resto de población judía.
Es decir, había razones más allá de el Mossad, bueno, el Mossad es falible como todos los servicios de inteligencia, es que no lo han tenido en cuenta, bueno, no lo han tenido en cuenta porque estaban muy ocupados con una crisis interna, cuestión de la que se ha aprovechado Hamás. Estoy muy de acuerdo con el análisis de Hamás creciendo en Cisjordania, pero creo que hay otro elemento que seguramente luego entraremos más en profundidad, que es el elemento externo. Cómo Irán está en una situación, por un lado en el Cáucaso, por otro lado con la fabricación de su armamento de destrucción masiva, que precisa de que haya una estabilidad regional y que Israel no pueda llegar a firmar los acuerdos de Abraham con los estados que le rodean. Es un punto que yo creo que es clave, porque es cierto, de nuevo, de acuerdo contigo, Pablo, que los 5 grandes no tienen la más mínima intención de resolver ese problema, pero es que no son los únicos que no tienen la más mínima intención de resolver ese problema. Es decir, después de la guerra de los 6 días, o después de la guerra del Yom Kippur, o después del conflicto del 48, Gaza no tuvo estado de autonomía. Una parte estaba ocupada por Jordania y otra parte estaba ocupada por Egipto, hasta que finalmente se acabaron retirando. Es decir, Gaza tiene la autonomía cuando Israel se retira de ella, no antes. ¿Limitada? Sí. ¿Absolutamente encerrados? Sí. ¿Con un problema demográfico terrible y esa presión demográfica lleva también a unas condiciones de vida muy complicadas que favorecen el crecimiento de ese extremismo de carácter nacionalista? Indudablemente. Pero tampoco Egipto lo hizo en su momento. Tanto para Egipto como para Turquía, que es otro de los grandes defensores de los palestinos supuestamente, como para Arabia Saudí, la cuestión palestina es sobre todo una cuestión de política interna. Existe aquello de la política de 2 niveles de Putnam, de cómo un líder es capaz de defender unas líneas rojas fuera en función de las líneas rojas que le marcan dentro los diferentes actores sociales y la situación económica del país, por ejemplo, y eso es lo que está ocurriendo en parte, cómo se está forzando a países árabes que tienen la más plena intención de dejar pasar ese problema, no su población, sus gobiernos, y cómo se está forzando a no tomar esa posición, haciendo que la población civil ejerza presión. Entonces creo que es otro elemento al menos interesante a tener en cuenta, porque de acuerdo de nuevo con la contextualización de Sykes-Picot y con el problema anglo-francés, especialmente anglo, que tienen una predilección por cada vez que salen de un sitio salir mal y dejar las cosas peor que cuando entraron, pero hay elementos posteriores que tampoco han sabido gestionar los países árabes de alrededor. Por supuesto tampoco Israel. Israel se dedicó a hacer atentados terroristas contra la ocupación británica hasta que consiguió su independencia, pero en el momento en el que se consigue la independencia y él se constituye como Estado con esa separación entre 2 estados inicial, el resto de países de alrededor le declaran la guerra porque no lo reconocen. Es decir, ni lo hizo bien Inglaterra generando una situación diplomática estable para poder tener una solución que no lleve a un conflicto bélico, ni seguramente Israel luego ha actuado adecuadamente ni en Cisjordania por un lado, que es una cosa, ni por supuesto en Gaza y con Hamás, que es otra. O sea, creo que son 2 cosas perfectamente diferenciables. Quiero decir, bueno, sí, son estas matizaciones sobre todo. No sé si quieres contestar algo. Ha habido un punto muy interesante que ha tocado los 2 puntos interesantísimos en este caso. La contextualización que ha hecho Pablo es maravillosa, de hecho. Ha habido un punto en este caso, sobre todo para traerlo a la contextualización o a las posibles tensiones que puede haber en la región, que es el de los acuerdos de Abraham, ¿no? Los acuerdos de Abraham, que son unos acuerdos de normalización de relaciones entre Israel y 4 países del mundo árabe, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Sudán y creo recordar Bahrein, me parece, sí, ahora no me acordaba del cuarto, por el que se normalizan relaciones, ¿no?, entre Israel y estos 4 países árabes, ¿no? Hace poco más de 2 semanas, no, hace menos de 2 semanas de hecho, Joe Biden salió diciendo que una de las principales razones, o si no la principal razón del porqué del ataque de Hamás había sido para evitar la incipiente firma de un acuerdo entre Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos, ¿no? Este acuerdo tripartito en el que también se normalizaban relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Aquí ha hablado Dani también sobre el papel que ha jugado aquí Irán, que también es crucial por su relación en el Líbano con Hezbollah y demás, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí es, si estos acuerdos, si lo que dice Joe Biden es cierto, de que el ataque de Hamás ha sido para desbaratar este acuerdo de Arabia Saudita con Israel,
que además tanto necesita Arabia Saudita para una supuesta o estabilización de la región, para su plan Visión 2030, que es de diversificación económica, ¿no? Si el ataque de Hamas efectivamente ha desbaratado esto, ¿cómo puede reaccionar Arabia Saudita a este ataque o a estas tensiones, sobre todo teniendo en cuenta también la financiación que ha estado dando Irán durante años también a Hamas en Gaza? Es decir, podríamos estar ante un conflicto regional más amplio dentro de Oriente Medio y, si me apuráis, incluso a uno que sea mucho mayor, como una tercera guerra mundial, incluso en la que también se tenga que inmiscuir a Estados Unidos con un ataque a lo mejor de Irán a Israel. Yo creo que el conflicto ya existe. Otra cosa es que ese conflicto, ¿cuál es la intensidad? ¿No? En este momento tenemos una guerra de proxies en las que básicamente Irán se dedica a financiar grupos, principalmente chiíes, jamás es una excepción por la situación de Israel, pero principalmente chiíes, tanto en Yemen como en Líbano, principalmente, pero también determinadas milicias en Irak, por ejemplo, y Arabia Saudí, tiene que competir por la primacía dentro del mundo suní, tanto con Egipto como con Turquía, con el nuevo otomanismo de Erdogan, y dos, tiene grandes bolsas de población chií, especialmente pues, cerca de lo que es Emiratos Árabes Unidos y cerca de lo que es Omán, que le suponen un problema en caso de radicalización o en caso de no poder tener el control de su territorio. También Arabia Saudí es un país dependiente de la explotación de hidrocarburos y el estrecho de Bab el-Mandeb y el estrecho de Hormuz están controlados o al menos amenazados o bien por Irán o bien por grupos hutíes que están financiados por Irán, financiados, armados y entrenados. La semana pasada asaltaron un buque, un carguero, y acabó interviniendo en este caso Estados Unidos para liberar dicho buque, porque era de un armador israelí, si no recuerdo mal. Entonces, el conflicto existe. ¿Posibilidad de escalada? Yo creo que depende mucho del programa nuclear iraní. Es decir, yo creo que depende mucho del nivel de amenaza que el resto de países del Golfo y que Israel puedan sentir a su integridad territorial. El régimen iraní es un régimen que parece estable, pero esta es la clásica situación en la cual nadie sabe cuándo un régimen puede caer, pero en cualquier momento puede estallar algún tipo de chispa que sea un desencadenante por una acción superior que tenga un problema interno en Irán. Entonces Irán también tiene que ver cómo es capaz de gestionar esto. La cuestión del Cáucaso que hablábamos, Azerbaiyán y Turquía son dos países muy cercanos, turquidos los dos, igual que el resto de la zona de Asia Central, las antiguas repúblicas soviéticas de Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán, etcétera, donde Rusia está en franca retirada, China está entrando con una gran inversión económica, pero sobre todo a nivel cultural quien está consiguiendo llevarse el gato al agua es Turquía. La televisión turca, y además en turco, se ve en todos estos países. Azerbaiyán, después del último conflicto en Nagorno-Karabaj, está muy cerca, solamente hay un pequeño corredor de tierra que lo separa, de unir dos partes del territorio azerí que quedaron separadas tras la descomposición de la Unión Soviética. Si lo hace, Turquía tendrá frontera terrestre con el grueso del territorio azerí y Irán quedará aislada, tanto de Armenia como posteriormente a través de ella, de Rusia y de cualquier posible aliado. Solamente tendrá el paso por el mar Caspio. Pero el mar Caspio, de nuevo, tendrás países cercanos y afines a Turquía en ambos lados de un pequeño estrecho que no consigo recordar ahora mismo. Irán está en una situación complicada, su forma de salir es generar disuasión a través de un plan de armas de destrucción masiva y el resto de países de alrededor obviamente se sienten disuadidos. ¿Puede llevar esto a una escalada? Es difícil decirlo. ¿Cómo va a reaccionar Arabia Saudí al respecto de Palestina? A mi juicio, esperando a que se desinflame y haciendo lo mismo que iba a hacer. Quiero decir, no es una democracia ni va a tener luego que rendir cuentas. Con que la gente se relaje lo suficiente, se tardará más, se tardará menos, pero se normalizará esa situación. No, yo no creo que en absoluto haya ninguna posibilidad de que se extienda ni siquiera un conflicto regional. Lo dije el mismo día 7 de octubre a la radio australiana, a la radio pública, porque la dinámica de la región no iba en ese sentido, ¿no? Es decir, aquí se ha mencionado la proyección de Irán hacia el Mediterráneo pasa, digamos, por el corredor Teherán, Bagdad, Damasco, Beirut y
Siria, después de la situación que vive entre el año 2011 y el 2018, no está en condiciones de afrontar un conflicto armado mayor. La situación del Líbano es peor incluso que la de Siria desde el punto de vista económico, mucho peor incluso, ¿no? con situaciones dramáticas. Y el actor, digamos, que también es un actor que hay que matizar, porque en el caso de Hezbollah también hablamos de una fuerza que es esencialmente nacionalista y en segundo lugar plantearía la cuestión del islamismo. Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah, siempre lo ha dicho: jamás convertiremos al Líbano en una república de tipo chií, porque entonces nos cargaríamos al Líbano. Eso es lo que hace que Hezbollah tenga un predicamento que trasciende, digamos, a la base demográfica chií en el Líbano, ¿no? Y claro, Hezbollah está en una posición política muy fuerte en Líbano por dos razones. Primero, por digamos, los resultados de lo que fue el conflicto con Israel en 2006, que desde el punto de vista libanés se considera una victoria. Israel no ha vuelto a entrar en Líbano como lo hacía en los años 50, en los años 70, en los años 80, etcétera, después de lo que ocurrió en 2006. Y en segundo lugar, porque Hezbollah, además de tener, digamos, una preeminencia demográfica hoy clara en el Líbano, a partir de la crisis económica que vive el Líbano en 2019, Hezbollah se convierte en una especie de articulador de asistencia social que trasciende a los chiíes, por ejemplo, desde el punto de vista de la energía, ¿no? Llegaba petróleo o bien de Irán o bien de Venezuela al puerto sirio de Tartus, y camiones petroleros financiados por Hezbollah, porque Líbano no tiene capacidad de refino, Siria sí, entonces se refinaba ese petróleo en Siria, en Banias, y desde ahí se llevaba por tierra ya convertido en gasolina. Y la gasolina se vendía en Líbano a todos los libaneses, fueran cristianos ortodoxos, cristianos maronitas, cristianos melquitas, cristianos armenios, musulmanes suníes, musulmanes chiíes, drusos, etcétera, judíos. Se les vendía el petróleo a precios, digamos, subvencionados de alguna manera por Hezbollah. Por lo tanto, muy difícil es que Hezbollah pusiera en riesgo ese peso político que tiene ahora en Líbano, metiéndose en la refriega por parte de Hamás. Y hay otra cuestión muy importante, ¿no? Hamás y Hezbollah se enfrentaron en el conflicto en Siria. Hay que recordar aquí que a finales de los años 90 el jefe político y militar entonces de Hamás, Khaled Meshal vivía en Amán, Jordania, y los servicios secretos israelíes intentaron asesinarlo con una inyección en la calle que le metieron, y se salvó por los pelos, y entonces fue recibido en Damasco y acogido en Damasco. Cuando estalló la crisis siria en 2011, Khaled Meshal se alineó con el verdadero muñidor de Qatar, de Hamás. El verdadero muñidor de Hamás no es Irán. Irán no tiene gran cosa que ver con Hamás, ni desde el punto de vista ideológico, ni por otras cuestiones. El gran muñidor es Qatar. Y Khaled Meshal, el año 2011, rompe relaciones totales con Siria, dándole la espalda a Siria, que ha acogido a 600.000 palestinos desde el año 48 y que tienen los mismos derechos que los sirios, pueden ser funcionarios públicos, pueden comprar propiedades, etcétera, etcétera. Y Khaled Meshal se alinea con Qatar y se va a Doha. Y Qatar es el gran financista de muchos de los grupos armados yihadistas que intervinieron en Siria. Por lo tanto, en Siria, entre 2011 y 2018, se van a enfrentar la hermandad musulmana, a la cual pertenece Hamás, y que es la ideología inspiradora del régimen qatarí, con Hezbollah. Y eso no se cuenta, eso no se dice. Por otro lado, no veo que haya una posibilidad de extensión por algo que aquí nos ha comentado, ¿no? Es decir, vamos a darle la vuelta al argumento interesado de Joe Biden, ¿no? Es decir, Estados Unidos, cuando plantea estas cosas, y es lógico, Rusia hace lo mismo, China hace lo mismo, es decir, son jugadores en un tablero global.
Por eso les decía antes que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con voz, voto y veto, no tienen mayor interés en solventar la cuestión en Oriente Próximo, porque una cierta desestabilización, que además controlan sin problemas, como estamos viendo, les permite ganar posiciones en el tablero global, o bien presentándose como mediadores, pseudomediadores, apoyo a uno en una cosa, es decir, te apoyo económicamente o te apoyo ahora en la ayuda humanitaria, en la reconstrucción, pero no te apoyo no sé qué, les interesa eso. Claro, Biden no dice que unos meses atrás China medió y fraguó un acuerdo histórico entre Irán y Arabia Saudí. Por lo tanto, no va por ahí el problema, ¿no? Es decir, esta cosa de decir, esto lo hizo Hamás porque se lo ordenó Irán para desbaratar los acuerdos de Abraham y que no entrara Arabia Saudí en eso, no, porque además Arabia Saudí es muy poco Ikhwan al-Muslimin, es muy poco hermandad musulmana. El que es hermandad musulmana es Qatar y Turquía. Arabia Saudí no es Ikhwan al-Muslimin, ¿no? Para nada, no tiene nada que ver, van por el lado del wahabi salafismo y, digamos, con otro tipo de ideologías. ¿Alguna precisión más? Claro, hablamos del programa nuclear iraní, pero pensemos una cosa, se había llegado a un acuerdo, el famoso acuerdo 5+1, Irán se comprometió a poner su programa nuclear, que siempre ha dicho que es de uso civil, bajo supervisión internacional, a cambio del levantamiento de las medidas económicas que pesan sobre Irán desde el año 79. Quien se retiró del acuerdo 5+1 fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y la Unión Europea se mantuvo en el acuerdo 5+1, ¿no? Esa cuestión hay que dejarla clara. Y en segundo lugar, la única potencia regional que tiene armamento nuclear se llama el Estado de Israel. Y por cierto, tiene armamento nuclear no supervisado y no reconocido. Por lo tanto, cuando decimos quién es una amenaza para quién, ¿quién es una amenaza para quién? ¿No? Es decir, ¿es una amenaza a Irán que no hay constancia absoluta de que haya pasado de un programa nuclear de uso civil, que lo tiene, a un programa nuclear armamentístico de uso militar, que es difícil que lo haga porque está bajo la lupa absolutamente de todos? No lo veo, ¿no? Por lo tanto, no creo que el conflicto vaya a ir más allá de eso, de una cuestión, digamos, con unas líneas muy marcadas o con un escenario muy marcado, que es Gaza con bastante intensidad, algo en Cisjordania. No veo yo a la población de Cisjordania dando pasos más allá de lo que han hecho hasta ahora, con alguna actividad mínima y en el marco de las líneas rojas o podríamos decir de rules of engagement que hay, que existen y que todo el mundo sabe cuáles son, entre Hezbollah en el sur del Líbano e Israel, todo el mundo sabe cuáles son, y entonces mientras no se produzca un error o una provocación interesada de pasar alguna de esas líneas rojas, y no veo que le interese ni a Hezbollah, por lo que decía antes, pero tampoco veo que le interese a Israel. A Israel no le interesa en absoluto abrir un frente en el norte con una milicia mucho más preparada y con una profundidad estratégica que no tiene, desde luego, Hamás y que sí tiene Hezbollah, etcétera, ¿no? Tampoco veo ninguna posibilidad, lo expliqué antes respecto a Siria. Todas las semanas Israel ataca a Siria, todas las semanas. Antes de ayer me mandaba un amigo las imágenes que sacaba desde su terraza de los antiaéreos, ¿no? Pues ya es una cosa absolutamente normal. El único peligro sería que o hubiese un error o hubiese una provocación y entonces hubiese un ataque a barrios concretos de la ciudad de Damasco, ¿no? Normalmente lo que ataca Israel son convoys, ¿no?, de material que se traslada desde Irak, o bien por vía terrestre o bien por vía aérea, incluso desde Irán, para llegar al Líbano, ¿no? Pero no creo que haya eso. También Siria ha respondido en alguna ocasión, es decir, en días pasados, que eso tampoco se ha dicho, en días pasados cuando se intensificó, porque además hubo 2 ataques simultáneos a los aeropuertos internacionales de Damasco y Alepo, entonces los sirios se cabrearon y tiraron un misil sin carga
a zonas del Estado de Israel despobladas, ¿no? Y el aviso es muy claro, es decir, tú me estás atacando todas las semanas, yo tengo capacidad de responder. Si sigues ahí. Son las líneas rojas que hay. Lo sabe Siria, lo sabe Rusia, lo sabe Israel, lo sabe Estados Unidos, etcétera. No veo para nada que eso pueda ir más allá. Y sí coincido con Daniel en esa cuestión. No solamente son los 5 grandes a los cuales no les interesa, ¿no? Hay otros actores regionales. Aquí se ha hablado de Turquía. Pensemos, lo de Qatar a mí me parece una cosa sorpresiva, cómo se tratan los medios, el papel de Qatar. Es que Hamás, la base de Hamás está en Qatar, ¿no? Y la base de Hamás y la base de la OTAN para Oriente Medio más grande también. Exactamente, claro, y es un aliado preferente de Estados Unidos, de la Unión Europea, etcétera. Entonces, a ver, hay muchos actores a los cuales este tipo de inestabilidad les sirve, es decir, Qatar es un estado minúsculo, con muy poca población autóctona, pero que tiene enormes recursos petroleros, gasísticos y que tiene un brazo de comunicación como es Al Jazeera. Por cierto, hay que diferenciar, hay que ver Al Jazeera en árabe, no Al Jazeera en inglés, que es un engañabobos, ¿no? La que cuenta es la Al Jazeera en árabe, ahí es donde se ve de verdad la posición política del Estado de Qatar, ¿no? Y eso no se cuenta, no se dice. Y claro, Qatar ahora aparece como el gran mediador de estas pausas, de estas treguas, etcétera, y va a obtener un beneficio. Por lo tanto, una cierta inestabilidad no le viene mal, ¿no? Como no le viene mal tampoco a Turquía y a otros, ¿no? Y eso nos lleva a otra cuestión. Y lo dije antes, los palestinos, y si ampliamos un poco el foco, pero sobre todo los palestinos pues tienen que tomar sus propias decisiones, ¿no? Los palestinos han sido muy dependientes, pero no solamente por una cuestión de dependencia real, también por una cuestión quizás de poco desarrollo político propio o de propia ambición política propia. Han terminado siendo dependientes en distintos momentos, desde las fechas que nos referíamos antes, de lo que hagan otros. Están como siempre esperando que haya otros que les resuelvan el problema. Y por parte palestina, la única solución que les queda, porque militarmente no tienen ninguna capacidad para derrotar al Estado de Israel, eso es evidente, los primeros que lo saben son Hamás, lo tienen clarísimo. El tema desde el punto de vista armado no tiene mayor recorrido, lo que estamos viendo a partir de hoy ya son operaciones de propaganda armada, no tiene mayor recorrido militar. Los palestinos deberían ir a la cuestión de un solo Estado. Un modelo sudafricano, ¿no?, que está ahí para algo. Hay ciertas diferencias, ¿no? Bueno, no hay un Mandela ni por el lado palestino ni por el lado israelí. Y hombre, si me permiten un poco el comentario, ¿no? Los israelíes no juegan al rugby y los palestinos que juegan al rugby, pero son muy malos jugando al rugby, ¿no? Por lo tanto, es difícil resolver eso. Sí, porque la cuestión de un Estado unitario en Sudáfrica la resolvió Nelson Mandela gracias al rugby, ¿no? Ahí está el factor humano, ¿no?, para contarnos, ¿no? Así que no veo que tenga mayor proyección y desde el punto de vista de su extensión. Y el gran problema es cómo los actores directamente implicados se van a plantear el día después. Creo que por parte palestina no tienen muchas más opciones y por parte israelí primero van a tener que hacer que les va a costar y que va a ser muy duro, porque lo que ha quedado en entredicho es el proyecto. El proyecto pasa por la seguridad y la seguridad está en entredicho. Es decir, un judío argentino. Buenos Aires es la tercera ciudad con más población judía en el mundo, después de Nueva York y Tel Aviv, ¿no? Un judío argentino que se esté planteando, porque si ustedes se meten a la página del Ministerio de las Aliyás, que le llama el Estado de Israel, está en castellano, ¿eh? Fantástico, lo ven sin ningún problema. Los beneficios que te dan si tú eres judío y te vas a vivir a Israel. Por eso decía lo del proyecto demográfico, y no estamos en 1880 con el romanticismo y estas cosas, estamos en 2023, ¿no? Te dan unas condiciones fantásticas. Durante 2 años te pagan dinero para que tú estés ahí aprendiendo hebreo, etcétera y tal,
Y sí, en la letra pequeña te dice que tendrás que hacer el servicio militar. Bueno, si tú te crees que Israel es un país normal, bueno, hacer el servicio militar a cambio de que te den casa, te den dinero, te den un trabajo y te den no sé cuánto, tal. Pero es que el problema no es hacer el servicio militar en un país normal, no es comerse guardias en una garita. Es lo que estamos viendo ahora. Por lo tanto, un judío argentino del barrio del Once, por ejemplo, la mayoría de los judíos argentinos son de origen ruso, por cierto, por eso le llaman los rusos, que se esté planteando irse de la Argentina porque la inflación es del 140%, o porque no le gustaran antes los peronistas y ahora no les guste Milei, que también puede ser, ¿no? Por muy pro-israelí que sea Milei, pues te dice, mira, la inflación es un 140% y no puedo comer bife chorizo todos los domingos, ¿viste? Y Boca pierde, River gana, Racing, da igual. Pero me ajusto un poquito y tiro. Lo otro es irte a meter ahí con las consecuencias que tiene eso. Y por eso decía, el gran éxito de Hamás el 7 de octubre, el gran éxito son las imágenes de los aviones, que aquí se han visto pocos, de los aviones que mandó Argentina, que mandó Chile, que mandó Colombia, que mandó Brasil, que mandó México, a sacar a israelíes con no doble nacionalidad, porque no existe la doble nacionalidad, solo existe en casos muy concretos. Existe la doble nacionalidad, por ejemplo, entre España y algunos países que fueron colonia de España en América, pero no existe la doble nacionalidad así per se. Usted tiene dos nacionalidades, puede tener la nacionalidad española y la israelí, pero eso no es tener doble nacionalidad. La imagen de los aviones sacando a esa gente de ahí es demoledora para el proyecto demográfico de Israel. Creo entonces que eso a Israel le va a llevar mucho tiempo, primero procesarlo y segundo dar una respuesta a esto. Es decir, ¿qué quiere hacer? ¿Se quiere hacer cargo de Gaza? ¿Se va a hacer cargo de Gaza de verdad? ¿Qué va a hacer con Cisjordania? ¿Qué va a hacer con esto? ¿Qué va a hacer lo otro? ¿Cómo queda su posición? No a nivel internacional, porque eso no, Israel no tiene ningún problema respecto a eso. El gran problema es interno. El gran problema es interno y lo vemos, ¿no? Cuando uno ve el debate israelí, yo lo sigo todos los días, es apasionante, ¿no? Y ves las pugnas entre Haaretz, por ejemplo, y el Jerusalem Post, y ves las pugnas entre el ministro de Comunicación de Israel, que es uno de estos nuevos rusos que ha llegado, y el diario Haaretz, al cual le ha amenazado con cerrarle, pues dices, Houston, y nunca mejor dicho, tenemos un problema, ¿no? Por lo tanto, creo que lo más relevante es qué va a ocurrir después con los actores directamente involucrados. Lo demás, como siempre, se meten un poquito, juegan a la desestabilización para obtener un cierto rédito, una ganancia que puede ser o bien en el marco regional o bien en el marco global, pero no van a ir a una solución, ¿no? Ha habido un punto que me ha parecido especialmente interesante, que es el de los medios de comunicación. Como Qatar parece que ha desaparecido, ¿no? Nos parece que no juega ningún papel en todo esto. Y a raíz de esto, porque todos hemos estado viendo pues en la prensa y demás, que la gran mayoría de gente pues se va informando del día a día, ¿no? Hemos estado viendo acusaciones desde un lado y de otro sobre información, ¿no? Que se ha estado publicando, tanto de un medio como de otro y demás, ¿no? Entonces aquí me gustaría preguntaros cómo influyen los medios de comunicación en la percepción de este conflicto. De forma absoluta. O sea, en la guerra digamos que tienes 6 dominios, ¿no? Los 3 clásicos que son tierra, mar y aire, y luego ahora tienes el espacio, el ciberespacio y el dominio cognitivo. El dominio cognitivo es, dentro de la triada de la que hablaba von Clausewitz cuando hablaba de los ejércitos, los líderes y la sociedad, sobre todo el que afecta o al combatiente en el campo o al civil que tiene que dar un soporte a su gobierno desde casa. Pues son todas aquellas acciones las que se hacen en el dominio cognitivo las que buscan afectar el estado de ánimo o la moral de o los convenientes o los civiles a fin de conseguir un objetivo político, porque un objetivo bélico es un objetivo político, ¿no? Todo el que no sea táctico es porque es político. Se ha visto claramente como todos los medios antioccidentales, de todo tipo, o sea, no únicamente rusos, que es lo que suele señalar, sino de todo tipo, se han posicionado rápidamente favorables a Palestina, más que nada porque es la posición contra Estados Unidos, es la posición contra
la Comisión Europea. Diría contra el Gobierno de España, pero yo ya no sé dónde estamos o dónde no estamos. Entonces, en ese sentido, por supuesto, todo lo que nos llega con determinados sesgos. Los medios, vamos a decir, mainstream, normalmente parten de posturas oficiales que suelen estar más cercanas al país al que pertenece, y luego tienes otra serie de formas de comunicación, principalmente vía redes sociales, ahora se lleva mucho Telegram, que sí que buscan dar otra versión, otro sesgo diferente. Dentro de ese sesgo hay una diferencia entre sesgo y propaganda. O sea, tú puedes tener una línea editorial y tratar las cosas con rigurosidad, aunque tu análisis parta de determinadas premisas muy concretas. Luego está cuando directamente desinformas. Puedes desinformar dando solamente la parte de la verdad que a ti te interesa que se conozca para generar un estado de ánimo de opinión, o puedes directamente informar de forma falsa. Los medios de comunicación, por ejemplo en España, están teniendo un muy pobre papel respecto a lo que está sucediendo en Palestina. No solamente por el ya clásico interés morboso exclusivamente por la muerte y las escenas dantescas, que no digo que no tengan que verse, pero que el enfoque que da el medio siempre es buscar esa imagen, sino por directamente la facilidad que se está teniendo para colarles información falsa y propaganda. Los medios de comunicación, 3 días después del bombardeo, en este caso al hospital, digo este porque ha sido muy estudiado, que no fue tal, que fue un cohete fallido que cayó en el parking, ni siquiera afectó al hospital más allá de unos cristales rotos. 2 días después, la cadena SER, la radio más escuchada de este país, seguía afirmando que había sido un bombardeo israelí contra un hospital. Que también bombardean hospitales, pero no era el caso. O sea, 2 días después, la cadena más escuchada de la radio española. Luego, claro, te hablan de verificadores, te hablan... Otro día estaba en una charla con un neutral y se lo decía, luego me decía, bueno, tío, ya... O sea, hablas con alguien que está de reportero allí supuestamente, que a veces no está, y que cobra poquísimo y muchas veces está cobrando de o otras ONGs o otros actores y que te está mandando información deliberadamente falsa, y aún así sigues contando con ese corresponsal. Hay una persona que está en televisión española y que seguía 2 días después afirmando que él había visto el hospital y que habían bombardeado el hospital, y es falso, y está en televisión española. Entonces, tenemos un grave problema desde la ciudadanía para entender de lo que pasaba. Antes hablábamos con Pablo de la cuestión de la perspectiva de los que son de allí, de los que te pueden dar otra visión mucho más ajustada a la realidad, porque conocen la sociedad directamente, cosa que, por ejemplo, yo no hago. Pero es que ya no es solamente el hecho de poderlo ver desde allí, es el hecho de poder transmitir esa información hasta aquí. No llega. O sea, pasa tantas capas diferentes de intereses políticos que lo que te llega se acerca más a la propaganda que al sesgo. E insisto, en la práctica totalidad de los medios. Y dices, pues, ¿cómo te informas? Pues, tratando de analizar la información, no de informarte. O sea, hablaba antes, Pablo, de la inteligencia, y que la inteligencia no es información, y es cierto. Tú recopilas información, esa información tú tienes que catalogarla, por ejemplo, en la OTAN se hace con letras y números, la A es cuando la fuente de información es muy fiable, y el 1 cuando tiene más de 3 ratificaciones por diferentes, corroboraciones por diferentes lados, ¿no? Entonces, tú primero categorizas la información, después la analizas, y después con eso lo que haces es inteligencia, que la inteligencia no es otra cosa que un tratamiento de la información para reducir la incertidumbre en la toma de decisión. Pues tienes que leer los periódicos directamente, tratando de analizarlo y tratando casi de hacerte un Excel con hasta qué punto en cada conflicto se ha demostrado con el paso del tiempo, porque al final el tiempo suele quitar el velo, ¿no?, de la niebla de guerra, hasta qué punto ese conflicto lo han tratado con mayor o con menor certeza. Es terrible y francamente deprimente para el oficio del periodismo en España. Bueno, por lo que me toca un poco también, porque yo soy profesor de periodismo y además he trabajado muchos años como periodista, ¿no? Hay varios elementos. Claramente, sí, lo decía muy bien Daniel, ¿no?, el tema de la propaganda. A ver, todo conflicto armado no se entiende sin la propaganda. Es obligado que los actores de un conflicto armado hagan propaganda. Si no hacen propaganda, están haciendo dejación de funciones graves, ¿no? Y la propaganda la tienen que dirigir normalmente a 5 públicos, ¿no? En primer lugar, a los combatientes propios, para que estén dispuestos a matar y a morir. Es quizás la parte más dura de hacer propaganda.
En segundo lugar, a la retaguardia propia para que sostenga el esfuerzo de los combatientes, que estén dispuestos a matar y a morir. En tercer lugar, la propaganda se dirige al combatiente enemigo para disuadirlo, es decir, para que no combata o para que combata mal. En cuarto lugar, a la retaguardia enemiga, porque si la retaguardia enemiga no está convencida de mantener el apoyo, y ese es un problema muy serio que tienen los occidentales, porque hay una disociación absoluta entre sus fuerzas armadas y sus sociedades. Desde Vietnam en adelante, Estados Unidos no ha ganado ninguna guerra de verdad desde la Segunda Guerra Mundial, porque no tiene el apoyo de la sociedad. La pregunta es, ¿cuántas bolsas de plástico está dispuesta la sociedad española a recibir en la base aérea de Torrejón de Ardoz? Y lo estamos recordando estos días, los 7 del CNI, y España retiró sus tropas de Irak, que las había mandado con enorme entusiasmo, 7. ¿Qué les pasó a los occidentales en Afganistán? Pues llegado a un cierto punto se fueron, etc. Entonces, la propaganda también funciona para disuadir a la retaguardia del enemigo, para que la retaguardia del enemigo no apoye al combatiente. Si el combatiente no se siente apoyado por su retaguardia, por su familia, por sus vecinos, por su sociedad, es muy difícil que combata mucho tiempo. Y por último, hay un público global, ¿no? Hay un público global al cual tú te tienes que dirigir. Y en un conflicto como el que nos ocupa esta tarde, pues esto es clave, ¿no? Porque, bueno, tiene una dimensión global, porque a los actores globales, a los cuales ya nos hemos referido varias veces, les interesa el conflicto. Entonces, por una parte está la propaganda que existe y es así. Pero claro, el mal periodismo es el que siempre termina escudándose cuando, digamos, se descubre que han hecho mal su trabajo, y lo cierto es que lo suelen hacer siempre mal. Es decir, la única batalla por la información que ha ganado el periodismo, y no exclusivamente ni necesariamente por aciertos propios, sino que por errores del aparato de propaganda, ha sido Vietnam. Ha sido el único conflicto, batalla por la información, que le gana el periodismo a los aparatos de propaganda, ¿no? Cuando al periodismo se le piden cuentas, ¿no?, como bien decía Daniel, con errores gruesos, de bulto, incluso no solo en el momento, sino que pasado un tiempo se ve, oiga, pero es que usted dijo esto que hablábamos antes, es muy peligroso, era muy peligroso el día 7, 8, 9, 10 de octubre decir que esto podía escalar a un conflicto regional. Y eso es lo que se estuvo diciendo en muchos medios. A mí me llamaban todos los días y cuando yo les decía esto se quedaban como, ¿qué dice este señor? ¿Por qué dice este señor que no va a haber un conflicto regional si es lo que se está diciendo? Y eso ya no es ni un error de información, es directamente irresponsabilidad. Es irresponsabilidad y tiene que ver con un problema muy serio del periodismo, que es la falta de formación. Y claro, cuando hay que informar de cualquier cosa, pero sobre todo de un conflicto como el que nos ocupa. Aquí hemos dado, Daniel, Raúl y yo, muchísimos datos que mucha gente desconoce, ¿no?, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico. La aproximación del periodista tiene que ser una aproximación con mucho fundamento, con mucha formación, y la formación no existe. Entonces el periodismo se termina convirtiendo lamentablemente en una cadena de transmisión de las estrategias de propaganda de unos y otros. Dicho lo cual, yo creo que desde el punto de vista de la propaganda, además, aquí, tú mencionabas, Daniel, medios españoles, etcétera, todo se termina haciendo a partir de la clave interna de la política interna, ¿no? Y claro, en el fondo tiene cierto sentido, porque lo decía antes, la batalla de la propaganda exterior Israel la tiene ganada y no la tiene que ganar. Por eso no hacen propaganda exterior. La tienen ganada. No tienen ningún problema. Porque el proyecto de Israel es un proyecto occidental. Es decir, cuando el canciller alemán, Olaf Scholz, y Alemania es el país más importante de la Unión Europea, dice abiertamente, y lo dijo así el día 8 de octubre, que Alemania jamás cuestionará nada de lo que haga el Estado de Israel, ¿qué propaganda tiene que hacer Israel? Si sabe perfectamente que a la más mínima, holocausto, y se acabó el problema. Ya está. ¿Qué propaganda tiene que hacer el Estado de Israel cuando se ha descubierto que en Alemania los periodistas tienen que firmar una cláusula secreta en sus contratos? Medios tan importantes, por ejemplo, del grupo Axel Springer, que no pueden criticar al Estado de Israel.
Pero es que eso pasa lo mismo, cuando uno pone la BBC, por ejemplo, que es una cosa muy graciosa, ¿no? La BBC en todos sus reportes te dice, la sacrosanta BBC te dice siempre, además con ese tono melifluo, ¿no? De ese posh English, you know, espantoso, ¿no? Y entonces te dicen, sí, porque si fuera un Cockney English todavía, pero es un posh English, sí, porque el Cockney English al final te lo crees más, ¿no? Me estoy refiriendo a la estrategia de propaganda que usó la OTAN en la guerra de Kosovo en Yugoslavia, donde el portavoz de la OTAN, que es un tipo fantástico, es un experto en propaganda de primera fila, Jamie Shea, es Cockney, y claro, hablaba en Cockney, por tanto la gente le creía. A quien no le crees es a David Cameron, claro, porque un posh defendiendo una guerra, pues estás defendiendo una guerra por intereses. Bueno, lo dejo ahí. Entonces, la BBC siempre te dice, cuando menciona a Hamas, la primera vez que menciona a Hamas en sus reportes, hace una pausa y dice, Hamas, que es una organización terrorista para el gobierno británico. Bueno, perfecto, que lo diga, pero ¿y por qué no dice en todos sus reportes que el gobierno británico aprobó la declaración Balfour en 1917, que fue la que en buena medida creó el problema en Palestina? No lo dicen nunca. Bueno, pues ya está. Entonces, Israel no necesita hacer ningún tipo de propaganda exterior, sobre todo dirigida al mundo occidental, porque lo tiene ganado. No ha habido suspensión de los equipos deportivos israelíes en las ligas europeas, vendrán a Eurovisión, etc. No tiene ningún problema respecto a eso. El problema de la propaganda Israel hoy lo tiene sobre todo internamente. Y desde el punto de vista de la propaganda palestina, insisto, el efecto propagandístico de Hamas ya lo consiguió el 7 de octubre. El doble objetivo, el objetivo de poner en duda el proyecto de seguridad israelí y ganar puntos respecto ya no a la Autoridad Nacional Palestina, sino que sobre todo a Fatah en Cisjordania. Todo lo demás que hagan y que los palestinos saquen imágenes como las que sacan no va a tener ninguna influencia porque la aguja no se va a mover. Y en propaganda es muy importante entender a quién va dirigido el mensaje, ¿no? ¿Qué está haciendo Israel? Israel está haciendo una campaña de propaganda interna y por eso decía, hoy ya no hay nada que hacer militarmente en Gaza. Cuatro cosas que te la hace no un pelotón, pero una compañía. No hace falta que mandes ni una división, ni a los Golani, no, un pelotón. Y una compañía limpias lo que queda en Gaza, ¿no? Pero el tema que está haciendo Israel está sobre todo dirigido a el interior. Son campañas de propaganda armada que lamentablemente, claro, tienen costos en vidas humanas, igual que lo que hizo Hamas el 7 de octubre es una operación de propaganda armada de libro. Jamás, ya lo he dicho, no puede ganar una guerra militarmente Israel de ninguna de las maneras. Y con el conocimiento de que la respuesta iba a ser esta. Evidentemente. Entonces, el tema de la propaganda es muy interesante porque si lo analizamos, vemos que el problema real tiene que ver con las posiciones que vayan a tomar esos dos actores por sí mismos, Israel y los palestinos. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren llegar a un acuerdo? Pero ustedes tienen que llegar a un acuerdo. Si los cinco grandes no les van a empujar a un acuerdo, las potencias regionales no les van a llevar a un acuerdo. Quieren llegar a un acuerdo y las posibilidades son dos, no hay más. Cumplir de verdad lo de los dos estados, pero cumplirlo, lo cual supondría que Israel tenga que desmontar lo que llaman colonias, tenga que asumir una capitalidad compartida en Jerusalén, tenga que permitir el derecho al retorno, todo lo que dije antes, o sencillamente aceptar, si así se lo plantean los palestinos, la cuestión de ir a un solo Estado. Y hay sectores, tanto entre palestinos como israelíes, que plantean vamos a un solo Estado. Da igual el nombre, si el nombre se puede, los nombres cambian. El nombre da igual, se llame Israel o Palestina, Palestino-Israel, o no sé, pues le llamamos lo que sea, se le pone usted cualquier nombre. Pero ese es el debate que tienen que hacer, el debate que tienen que hacer las dos sociedades y el debate que tienen que hacer los políticos, ¿no? Lo demás creo que es propaganda, lo que estamos viendo aquí sobre todo, pero cuando digo aquí, digo en el Reino Unido, digo en Estados Unidos, tal, tiene que ver con el juego político interno, no va más allá de eso. Es decir, cuando vemos el viaje de Sánchez, del presidente Sánchez a Israel hace unos días, es que plantear ese tema cuando estás viajando a nombre o en nombre
del Consejo de la Unión Europea que está presidiendo, porque no viajaba como presidente del Gobierno de España. A ver, no te puedes dividir en dos personas, eres el presidente del Gobierno de España, perfecto, pero estás yendo en tu calidad de presidente del Consejo de la Unión Europea. Bueno, y eso se termina convirtiendo en una cuestión para sacar réditos por parte de todos, ¿no?, en un sentido o en otro, de política interna. Pues creo que la caja de resonancia propagandística tiene más que ver con las cuestiones de aquí que con lo de allí. No va a afectar en nada. Es decir, tú puedes sacar todos los días niños palestinos muertos y no va a cambiar la aguja, no se va a modificar la posición. La única alternativa que tienen es los actores directamente implicados, pues ver si quieren o no quieren cambiar los presupuestos que les han llevado a esta situación, porque hemos hecho el recorrido y la situación es de estancamiento absoluto. Muy bien, pues creo que es el momento perfecto para poder abrir al público el turno de preguntas. Si podemos, bueno, alguna pregunta, si no seguimos nosotros. Allí al fondo del todo. Allí al fondo. Bien, buenas tardes y lo primero de todo daros las gracias a los organizadores y a los presentes en la mesa por ofrecernos esta tarde de debate tan entretenida y tan amena. A mí me surgen muchísimas preguntas, tengo de hecho dificultades a la hora de elegir cuál pronunciar. Voy a plantear 3 cuestiones, simplemente comentarios, preguntas, y si se puede hacer alguna mención a ellas, perfecto, y si no, simplemente pues que queden aquí para el pensamiento común. La primera es con relación a la posición de España, que sí que se ha mencionado, que parece que estamos todos de acuerdo, ¿no? Y a mí me gustaría pues desarrollar un poquito esa cuestión sobre cuál es la opinión de los que estáis en la mesa. O sea, pregunto por una opinión, más allá que cualquier cuestión formal, con relación a esta posición de España, que es miembro de la Unión Europea, que cataloga a la Unión a Hamás como una organización terrorista, que es miembro parte de las Naciones Unidas, que se ha comprometido en todos sus esfuerzos a garantizar la paz y seguridad internacionales y a promover el arreglo pacífico de cualquier controversia, y si las palabras que pronunciaba en ese discurso tan comentado Pedro Sánchez son contrarias, en vuestra opinión, a la posición formal de la Unión Europea y a sus intereses como miembro de las Naciones Unidas. En segundo lugar, con relación al periodismo y el papel de los medios, que yo creo cuya participación en los conflictos armados no es ninguna novedad hoy en día, quizá también lo que me sugiere que es un mayor problema es la rapidez con la que tenemos que informar de todo, saberlo todo, que hace que las noticias se tengan que divulgar de forma inmediata, y eso supone una falta de rigor al contar esas historias o esos sucesos que van ocurriendo. De cualquier forma, yo creo que el ponente se refería al atentado, al incidente que hubo en el hospital tengo aquí el nombre, de Al-Ahli el 17 de octubre. Las Naciones Unidas están investigando con la comisión que creó en 2021 lo sucedido. Lo que sí está claro es que no sabemos cuál es la autoría, sabemos cómo eran los proyectiles utilizados por los palestinos, efectivamente, pero yo creo que sí que es cierto que es un incidente que tiene mucha repercusión, es decir, que sí que tuvo un impacto, que sí que creó víctimas y que sí se podían ver que no fue simplemente un incidente aislado que no causó grandes pérdidas humanas y materiales, sino que al revés. Y por último, y con relación a lo que comentaba Pablo, que sí que me ha interesado mucho con relación a Hezbollah, hablaba usted del apoyo de Hezbollah, que va más allá de aquellas personas chiíes que conforman la demografía del Líbano, y yo estoy de acuerdo, por todo lo que he podido estudiar al respecto, de que efectivamente va mucho más allá, pero en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de 2019, la explosión en el puerto de Beirut, la crisis por la pandemia y esta incapacidad del Estado de responder ante tantos desafíos,
la falta de gasolina, de electricidad y demás, también ha supuesto, o siempre ha supuesto, pero quizás ahora esté más acentuado, las críticas a Hezbollah, como culpabilizando a esa organización de que todo lo malo que les pasa, del por qué no le dan apoyo al Líbano, es por la presencia de Hezbollah y porque Hezbollah básicamente no se está quieto y participa en Siria, participa en Palestina, se dicen que participa en Yemen y en otros conflictos regionales. Entonces esas son mis tres cuestiones que ahí dejo en el aire. A ver si se puede. Sí. Vale, respecto a la posición de España, siendo diplomático, porque al final trabajo en una agencia de asuntos públicos y por tanto tengo que tener una buena relación también con el gobierno, a ver, yo no soy contrario per se al reconocimiento de Palestina. Yo lo que creo es que la forma en la que se ha hecho y los tiempos son un error, y lo son porque, como bien decía Pablo, se ha hecho no pensando en la acción exterior del Estado, sino pensando en política interna y concretamente en el acuerdo de gobierno con Sumar. Es decir, si tú quieres hacer esto, tú no lo haces un mes después de un atentado con 1.500 muertos. Para empezar, esperas a que se enfríen los cadáveres, por lo menos por respeto. Para continuar, no lo haces dando una rueda de prensa por el lugar donde van a salir unos rehenes en los que tú no has tenido que ver en la liberación. Para seguir, no lo haces como presidente de la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Y ya para acabar, lo haces tratando de reforzar, por ejemplo, la autoridad palestina para desviar el foco y el frame de Gaza y Hamas a la autoridad palestina. Te reúnes con Netanyahu, te reúnes con la autoridad palestina y entonces dices, España está dispuesta a reconocer el Estado de Palestina, tenemos que dar pasos para los dos estados, bla, bla, bla. Y así es como lideras un movimiento de intentar un reconocimiento en la Unión Europea de los dos estados y dejar de hablar de Hamas y del ataque terrorista para hablar de otra cosa y que los israelíes no se sientan insultados, porque recordemos una cosa muy bonita de Merton, y es que algo es cierto si es cierto en sus consecuencias. Da igual que nosotros podamos pensar o no que lo que ha hecho el presidente del gobierno es un insulto, da igual lo que pensemos, lo importante es que en Israel se ha tomado como tal, y eso tiene unas repercusiones a nivel de relaciones internacionales. España realmente tampoco tiene muchos intereses en la región más allá de Turquía, que somos mucho más amigos de lo que creo que debiéramos ser, pero bueno, ese es otro tema. Sobre el tema de medios y rapidez, sí y no. Es decir, tú tienes una responsabilidad, porque tú estás informando a la gente y lo que tú informas, o sea, las palabras tienen mucho poder. Y cuando tú informas, tú estás creando una realidad, estás creando un relato. Si las personas creen en ese relato, actuarán en base a ese relato. Por tanto, puedes generar un problema. Está bien la inmediatez y que expliques que ha pasado algo, pero no cuesta nada decir no sabemos todavía qué ha ocurrido, parece que. Lo que se demostró y se demostró por gente de la comunidad OSINT, o sea, inteligencia de fuentes abiertas, durante el transcurso de esa noche, yo a la mañana ya lo estaba viendo, yo a las 12 de la mañana ya tenía confirmación hasta visual de que no había pasado nada, y 2 días después, día y medio después, una agencia internacional de periodismo, no recuerdo ahora cuál, ya sacó un informe entero desmintiendo y explicándote incluso el trayecto que el proyectil tendría que haber tenido para dejar el cráter que dejó concretamente. Si yo lo sé, en Twitter, simplemente molestándome porque es un tema que me interesa, el medio de comunicación más escuchado radiofónico en España y el programa dentro de ese medio de comunicación, el programa más escuchado, tiene que poder saberlo. Si no lo está haciendo dejación en sus funciones y está generando un problema. Así de sencillo. Ese proyectil creo que hirió a varias personas, al final creo que no había ni siquiera ninguna baja mortal, cayó en el parking. De hecho, hay imágenes de cuando cae y cómo están los coches, imágenes a la mañana siguiente de que los vehículos ya habían sido retirados, los que habían sido volcados. Hay expertos en artillería, concretamente más en artillería de cohetes, que te han explicado en fuentes abiertas de qué forma es la deflagración, cómo va la llamarada, cómo ha sido la explosión secundaria. O sea, lo tienes explicado, paso por paso y de forma técnica y científica, en fuentes abiertas. Que no digo que el periodista tenga que saber esto, pero el periodista tiene que saber encontrar la información para saberlo. Y tener la responsabilidad de no explicarlo mal, porque al final lo que generas es una imagen que no tiene por qué serlo. E insisto, Israel está bombardeando escuelas y hospitales. Sí, la mayoría de las veces, el que está cometiendo, insisto, todo esto es muy matizable, crímenes de guerra es jamás por emplear
ese tipo de instalaciones como bases militares. Hay otros casos en los cuales no se ha demostrado que jamás estuviese usando esos edificios. Es cierto también. Entonces, como se dicen unas cosas, se dicen las otras. Lo que hay que tener es rigor e investigación. O sea, yo he visto suelos de un colegio derribados y a periodistas españoles diciendo que eso había sido un ataque con un misil. No, mira, un JDAM de 900 kilos te puedo asegurar que lo que hace no es que el suelo ni siquiera se rompa, sino que se abombe. Sino lo que pasa es que debajo hay un túnel derribado o un sótano derribado, no lo sabemos, y el suelo está abombado. Si no, lo que tendrías es un cráter. O sea, cosas muy de perogrullo. Bueno, respecto a la primera pregunta, la posición de España. Yo creo que España, que tuvo una política exterior de Estado, la perdió en dos momentos que fueron además uno detrás del otro, ¿no? Hay quien dice que están relacionados o no, da igual. Uno fue la cuestión de la invasión de Irak en 2003, ¿no? Eso generó una fractura importante en los partidos entonces, ahora no, pero en los partidos un poco de referencia, me refiero al Partido Popular y al Partido Socialista, ¿no? Que había y se compartía una cierta política exterior. Y esto lo digo casi desde el punto de vista periodístico, ¿no? En los años 90, los periodistas que nos dedicábamos en España a cubrir información internacional trabajábamos con mucha libertad y trabajábamos sin presiones, ¿no? Y además había interés en la información internacional porque había una política de Estado. Cuando el periodismo internacional en España colapsó, que además es un periodismo internacional con una tradición más reciente, porque España no participa en las dos guerras mundiales, etcétera, es a partir de la crisis de Irak, ¿no? La crisis de Irak del 2003, la invasión de Irak, va a suponer una ruptura y eso va a contaminar el debate político, ¿no? El debate político interno. Se va a utilizar una cuestión de política exterior para, digamos, sacar ventajas tácticas, ya ni siquiera estratégicas, desde el punto de vista de la política interna. Y luego, claro, vienen los atentados del 11M del 2004 y ahí, pues evidentemente termina por derrumbarse y colapsar cualquier posibilidad de tener una política exterior compartida y como consecuencia de eso cualquier posibilidad de que los periodistas que se dedicaban a la información internacional pudieran trabajar con cierta base, es decir, sabiendo que había unas líneas inamovibles de la política exterior y que no se iba a manipular. A partir de ahí los medios empezaron a decidir a qué conflictos se iban y a qué conflictos no se iba, o de qué conflictos se hablaba o no se hablaba en función de la agenda política interna, ¿no? De política nacional, lo cual es dramático, ¿no? Y yo creo que lo ha explicado muy bien Daniel, pues la pregunta que usted se refería concretamente a las palabras del presidente Sánchez en ese viaje, pues es que está todo dicho. Es decir, si estás yendo en representación, en este caso, de la presidencia rotatoria de la Unión Europea, tienes que mantener la posición de la Unión Europea o no vayas, o mantén una posición de la Unión Europea matizada o consúltala con tus socios en la Unión Europea antes, etcétera, pero no puedes tomar una decisión, digamos que es una decisión más bien política y en este caso sería solamente del Reino de España más allá. Yo creo que va a tener consecuencias, ¿no? No tanto ya, que evidentemente las ha tenido, las tuvo en el momento con la chapa de 10 minutos que le dio Netanyahu, que yo la escuché, Netanyahu en ese inglés neoyorquino, ¿no? Todo lleno de referencias propagandísticas occidentales, ¿no? Diciendo, esto les va a pasar a ustedes mañana y tal, pero claro, si antes el presidente ha dicho que Hamás es como ETA, pues entonces que eso ha pasado muy desapercibido, pero es que lo dijo. Entonces, ¿en qué quedamos? Si usted está diciendo que Hamás es como ETA, entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que el País Vasco es un territorio ocupado y que el problema... mire, un despropósito, ¿no? Entonces, al final, pues tienes este tipo de problemas. Yo creo que más allá de lo que le cueste con Israel, que está claro que le costó, porque Netanyahu le respondió en el momento, y a partir de ahí, pues ha venido las llamadas a consultas y demás, le va a costar a la imagen de España dentro de la Unión Europea y dentro de la Alianza Euroatlántica, ¿no? Una cuestión muy breve respecto a la segunda, la rapidez del periodismo. Yo creo que nuevamente Daniel lo ha explicado muy bien.
Sí, es cierto que los procesos productivos, que las rutinas periodísticas se han acelerado muchísimo con la digitalización, ¿no? Nosotros en los años 90 teníamos un margen de por lo menos 6 horas para preparar un reporte, porque nos regíamos por los informativos, ¿no? Los informativos de mediodía, el de la noche y el último. Teníamos ahí un margen. A partir de la digitalización, es decir, de los portales de internet, etcétera, etcétera, es terrible porque te están pidiendo actualizaciones constantemente, y el gran problema es que el periodismo ha renunciado a su trabajo, que es hacer información, y se ha convertido en otra cosa, que es o bien vender entretenimiento o bien vender opinión, que la opinión al final termina siendo propaganda, y esto es muy peligroso. Cuando tú estás sobre el terreno y no tienes constancia de las cosas, tu obligación es decir que no tienes constancia. Voy a poner un ejemplo. Yo he estado en montones de conflictos armados donde el gran hit es siempre enseñarte fosas comunes, ¿no? Es decir, cuando ya ha habido una zona de conflicto y ya se puede entrar, pues hay siempre alguien interesado, te voy a llevar a ver tal fosa común. Yo no soy forense, y yo he estado en fosas comunes donde he tenido la impresión de que había restos humanos, y he estado en fosas comunes donde he tenido la impresión de que los restos eran de animales. Pero yo nunca he dicho ni que son de humanos ni que son de animales. Siempre terminaba mis reportes diciendo algo así como a partir de ahora serán los forenses internacionales los que determinen si los restos hallados en esta fosa corresponden a personas que murieron durante el conflicto y en qué circunstancias, porque esa es la otra. Es decir, puedes haber muerto porque cayó una bomba inopinadamente en un sitio, que es muy distinto a que te saquen de tu casa a las 3 de la mañana y te den un paseo y te peguen un tiro para una fosa común. O que se hayan trasladado restos, cosa que también ocurre mucho, de un cementerio a otro, etcétera. Y yo he terminado diciendo, serán los forenses internacionales los que determinen si los restos hallados en esta fosa corresponden a personas muertas en el conflicto y en qué circunstancias. Y punto. Y ya está. Y es lo que tienes que hacer, no tienes que hacer más. El gran problema es que, por una parte, está la presión que te pone el medio, de venga, tienes que decir algo, tienes que salir, pero vuelvo a lo otro. No nos podemos escudar en eso, o el periodismo no se puede escudar en eso. Hay un problema de formación, hay un problema de formación serio que el periodismo tiene que enfrentar. Finalmente, la tercera, que tiene que ver con Hezbollah, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que esa es una visión muy occidental de las cosas, ¿no? Mire, si hay algo para lo que ha servido, o no sé si es la palabra servido, o si hay alguna consecuencia directa de lo que ha venido ocurriendo estos 50 y pico días, desde el 7 de octubre ahora, es que se ha producido o se ha galvanizado en el mundo árabe, sobre todo en el mundo árabe oriental, me estoy refiriendo al Masrek, me estoy refiriendo a la Siria histórica, una conciencia importante de la continuidad de procesos que desencadenan en esto. Es decir, esa idea de fragmentar las cosas y pensar que lo de Líbano no tiene nada que ver con lo de Siria, y lo de Siria no tiene nada que ver con Palestina, y lo de Palestina no tiene nada que ver otra vez con lo de Siria, es una cosa muy de Sykes-Picot, de clasificar a las cosas, de encasillarlos, y esto es Siria, esto no. Mire, Líbano es Siria, siempre fue Siria. Palestina siempre fue Siria, la Siria histórica. Ahí está el famoso Programa Nacional Sirio de 1920, del cual nunca se habla, y el Congreso Nacional Sirio de 1920, que es el que marca las bases políticas, y no se han modificado, gobierne quien gobierne, no se han modificado. El Congreso Nacional Sirio, que además fue un congreso que duró varios meses y en el cual se consultó a todos los líderes políticos, religiosos, étnicos, tribales, etcétera, de la región, y se le presentó a la comisión King Crane que mandó el presidente Wilson de Estados Unidos, se le presentó el programa. ¿Y cuál era el programa nacional sirio? Me refiero a la Siria histórica, Bilad el-Sham, no a las fronteras que se imponen con Sykes-Picot. Programa nacional sirio. Queremos vivir en un Estado unitario. No queremos que nos dividan ni por etnias, ni mucho menos por religiones, que es el proyecto occidental. Los occidentales no entienden la multiconfesionalidad, colapsan, es un problema cultural, no lo entienden. Tercero, queremos
que ese Estado sea independiente y no tenga ningún tipo de dependencia de potencias exteriores. Estamos en la época de los mandatos. Pero en el programa nacional sirio le dice al presidente Wilson, la comisión Cochrane le dice, pero si no queda más remedio y durante un tiempo tiene que haber un mandato sobre la Siria histórica, Sykes-Picot fue los mandatos, los mandatos que se imponen sobre lo que había sido la Siria histórica. Si no queda más remedio, por este orden, estamos dispuestos a temporalmente depender de Estados Unidos, porque con Estados Unidos es muy injusto muchas veces respecto a lo que se plantea. Estados Unidos no tiene una posición descaradamente pro-israelí hasta el año 1967, no antes. Y en 1920 el Congreso Nacional Sirio le dice, si tenemos que depender de una potencia exterior, porque no nos queda más remedio, porque nos los impone la Sociedad de Naciones, que sean los Estados Unidos. En su defecto y con muchas pegas el Reino Unido, pero nunca, jamás, jamás de Francia. ¿Y a quién le asignaron la Siria histórica? A Francia. ¿Y qué hizo Francia el primer día nada más llegar el general Gourad y poner sus botas en la Siria histórica? Fue desgajar al Líbano de Siria. Por lo tanto, esto que está ocurriendo ahora está permitiendo que nuevas generaciones empiecen a entender todo lo que ha pasado ahí como un todo. Y termino con esta idea. Mire, para las poblaciones, no hablo de esa región MENA donde hay, digamos, otro tipo de condicionantes, ¿no? Cuando ya se prolonga esto hasta el norte de África, etcétera, son realidades muy distintas, ¿no? Sobre todo en la región de la Siria histórica, Bilad el-Sham, o quieran llamarlo ustedes Asia Occidental, o el Levante, que es un término absurdo porque es un término geográfico. El término correcto es la Siria histórica, la Siria natural o Bilad el-Sham, porque ahí hay una fundamentación sociológica, una fundación cultural, etc. Lo que está sirviendo esto es para que la gente de ahí, y se está viendo cuando tú sigues las reacciones ahí, se está viendo un proceso que tiene mucho que ver y se parece mucho con lo que ocurrió en América Latina a raíz de la Guerra de las Malvinas. El titular es Malvinas 1982, Gaza 2023. ¿A qué me refiero? Estados Unidos tenía un acuerdo, un tratado interamericano de asistencia recíproca. Se había firmado en Río de Janeiro el año 47, pero en realidad era el producto del Congreso de Panamá, finales del siglo XIX, y era el producto de la primera doctrina Monroe. La primera doctrina Monroe no era la doctrina Monroe negativa de América para los americanos de los Estados Unidos, me lo quedo yo, no, era América para todos los americanos frente a la vuelta de potencias imperiales, ¿cuáles? España, Francia, Reino Unido, Holanda. Esa era la doctrina Monroe, y ya en el siglo XIX hay acuerdos de defensa mutua. Cuando se produce la Guerra de las Malvinas, las Islas Malvinas son argentinas. No les quepa a ustedes la menor duda. Si ustedes son españoles y dicen lo contrario, lo siento mucho. Pero es que España, cuando reconoce la independencia de las Provincias Unidas del Sur, que luego son la República Argentina, le costó unos años, ¿eh? España en algunos casos tardó 40 años en reconocer la independencia de sus antiguas colonias y de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Luego no entienden por qué el presidente de México les dice tal cosa y les tiene de pim pam pum y siempre ganan desde el punto de vista de la propaganda. Pero cuando reconoció España la independencia de las Provincias Unidas del Sur, la República Argentina a posteriori, firmó un documento donde especificaba claramente qué territorios que habían pertenecido al Virreinato del Río de la Plata en el marco de la corona española y del Imperio Español pasaban a ser de soberanía de la República Argentina. Y está muy claro que las Islas Malvinas lo son. Y las Islas Malvinas fueron ocupadas por los británicos en 1833. Por lo tanto, el que las recuperaran por la fuerza los argentinos no debería sorprenderle absolutamente a nadie. ¿Qué hizo Estados Unidos cuando el Reino Unido, Margaret Thatcher, decide mandar una flota 12.000 kilómetros al Atlántico Sur para recuperar lo que los británicos llaman las Falklands? Y para conseguir la reelección. Y para conseguir, bueno, eso ya entra dentro de la política. Estados Unidos, contra todo pronóstico, rompe
lo que era el TEAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y se pone del lado de una potencia colonial europea, rompiendo toda su tradición. Fíjense, el sentimiento anti-estadounidense, el término americano, y América es un término equívoco, propagandístico, no se puede usar. Llamar América a los Estados Unidos es una aberración, son los Estados Unidos. La imagen de los Estados Unidos definitivamente se hunde en América Latina a partir de la Guerra de las Malvinas. Fíjense, en Bogotá hay un distrito enorme, una comuna que se llama Kennedy. Una de las avenidas más importantes de Santiago en Chile es la avenida Kennedy. Y eso tiene que ver no solamente con los intereses de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, tiene que ver con un sentimiento panamericano que quedó en entredicho con la posición que Estados Unidos adoptó en la Guerra de las Malvinas. Y vuelvo a Oriente Próximo, a Gaza. Lo que está quedando muy claro ahora entre la población de la región es que lo que pasa en Palestina no es un cajón desastre que solo afecta a los palestinos, que está relacionado con lo que ocurrió en Siria entre el 2011 y el 2018, que murió 500.000 de personas, que está relacionado con lo que ha ocurrido sistemáticamente en Líbano, entre el 75 y el 90, el año 58, el 2006, en fin, el 99, las granjas de Sheba, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo que hay un cambio importante de la percepción de las poblaciones de esos países, ¿no? Están entendiendo que los procesos están interconectados. Y el gran perdedor, digamos, es, digamos, lo que se conoce como el occidente colectivo. Ya nadie les cree. Pero incluso al occidente colectivo se van a sumar Rusia y China, porque Rusia y China tampoco están moviendo piezas de verdad para solucionar el problema. Y hasta ahora había una suerte de ilusión, ¿no? Ilusión árabe oriental, de pensar que las potencias externas realmente tenían un interés en resolver esto. Les ha quedado meridianamente claro que no tienen ningún interés en resolver esto. No solamente las potencias occidentales, sino que tampoco Rusia y China. Y eso va a marcar un antes y un después, porque va a hacer que se produzca una reafirmación desde el punto de vista político y un endurecimiento de las posiciones políticas respecto a lo demás. Por eso creo que el parangón es apropiado, y por eso discrepo de, digamos, de que esto se le va a echar la culpa a Hezbollah de lo que pasa ahí o de lo que ha pasado. Salvo sectores minoritarios muy interesados además y muy vinculados a lo que es el ya fenecido modelo económico libanés, que no es viable. El modelo económico libanés era ser una economía financiera de servicios digitalizada básicamente desde París, Riad y de alguna manera desde Washington. Ha colapsado cuando le cierran el grifo el año 2019. No le dieron más créditos y entonces la bicicleta se para. Y Líbano, sobre todo Beirut, ya no es ese, que es una definición espantosa, ¿no? La Suiza de Oriente, como si ser suizo fuera algo bueno, pero bueno, la Suiza de Oriente. Bueno, ese papel de la Suiza de Oriente ya lo juegan Abu Dhabi, lo juega Dubái, lo juega Doha, que hace 40 o 50 años, pues no. Por lo tanto, en Líbano están entendiendo que la única posibilidad que tienen de cierta supervivencia económica es comunicarse con su hinterland, y el hinterland es Siria, el hinterland es Jordania, en fin, de eso estamos hablando. Bueno, pues por desgracia creo que ya se nos ha acabado el tiempo, así que nada, agradecer a los contertulios, a Dani y a Pablo por su presencia y por sus ricas intervenciones, así que nada, un aplauso para ellos. No van a decir nada, pues ya está, bueno, bien. Bueno, sí, no sé, ya ellos tienen que decir. Sí.